Por eso, antes de que ellos obedecieran este principio, este estatuto, les dijo, y voy a leer Deuteronomio 26, pero voy a leer por el momento 26.1 como para recordar, porque ya lo nombré hace como 15 días. Dice la palabra de Dios: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión, y la conquistes y te establezcas en ella. Antes de que el pueblo obedeciera el principio, el estatuto, la ordenanza que Dios les iba a dar, les digo, es importante que primero reconozcan que lo que les voy a dar va a ser o tiene que ser su preciada posesión. Cuando hablamos de preciada posesión, quiere decir que tenían una tierra, que tenían algo que poseían, que era precioso, que era excelente, que era ¿de qué? De mucha estima. ¿Usted hay algo que le hayan regalado alguna vez en su vida y que usted dice, no, eso me lo regaló mi mamá, mi tío, mi abuela, y eso yo lo amo, yo lo quiero, y mejor dicho, no me lo toquen? Y donde se lo toquen o se lo rompan, Padre del cielo. Pero eso era lo que quería el Señor. Quería que la tierra que Él les iba a entregar fuera su preciada posesión. También les dijo que sea su preciada posesión, y cuando la conquistes y te establezcas en ella. ¿Sabe? El Señor nos ha dado esta tierra, y gloria a Dios por los hermanos que ya se han conquistado en medio de esta tierra, pero tenemos más terreno alrededor nuestro, ¿no? Entonces tenemos que ir por más. Cuando usted conquista, quiere decir que es un territorio que ha ganado por medio de una operación determinada, que ha ganado un territorio determinado. Pero como le decía, el Señor nos ha entregado esta tierra, estamos aquí en medio de esta bahía, pero el propósito es ir a ganar al Perdomo, al Olarte, al Nuevo Chile, al Socorro, a Catalina 1, al Plaza, bueno, todos los barrios que están aquí. Y lo tercero que decía el Señor, que debían reconocer esa tierra como preciada posesión, como la que han conquistado, y lo más importante también, que te establezcas en ella. ¿Qué es establecer? Es permitir, estar de pie. Establecerse es estar seguro, estar sólido, es mantenerse firme, y es resistir. ¿Sabe? A mucha gente le meten el cuento que cuando se vuelven cristianos se acaban los problemas, pero es una gran mentira. A veces cuando usted da el paso de fe, de recibir a Jesús como su Señor y Salvador, se bautiza, hace las escuelas, empieza a servir, aún las cosas empiezan a poner como más feas. Pero es ahí en medio de esas situaciones que usted se mantiene firme, que usted se establece. Yo le daba a la iglesia, es como cuando usted tiene una matica y le da por, ay no, ya sé, esa matera ya no me gusta, la voy a cambiar, y cambia la matica en otra matera, ay no, ya no me gusta, se vuelve a la cambiar. ¿Qué pasa con esa mata? Se muere. Por eso es importante que usted esta casa la tome como su preciada posición. Nos ayude a conquistar más territorio y se establezca en ella. Dígale que está a su lado, es importante que te establezcas en esta tierra. El nombre de la enseñanza es reconocer quién es Dios. Reconoce quién es Dios, como afirmación, reconoce quién es Dios. Y sabe, nosotros queremos que, como se lo decía, usted tome esta tierra como su preciada posesión, como la que tenemos que conquistar, y que se establezca para que crezca y sea bendecido a través de esta tierra. Si usted no aplica esos tres principios, usted puede venir a decir las ofrendas, ay sí las primicias, ay sí los diezmos, pues no lo va a hacer con la convicción que debe hacerlo. Y por eso quiero invitarlo a que lea qué fue lo que dijo el Señor allí. Después en Deuteronomio 26. Vamos a leer a partir del 2. ¿Ya está allí? Amén. 26:2. Dice la palabra de Dios: coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y guárdala debajo de la cama, debajo del colchón, con 3 papas, una papa pelada, una media pelada y otra. No, gloria a Dios, dice, y llévala al lugar de adoración designado
el lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. Preséntate ante el sacerdote que esté a cargo en ese momento y dile: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tus manos y la colocará frente al altar del Señor tu Dios. En la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. Nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche y la miel. Y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me has dado de la tierra. Luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate ante Él en adoración. Amén. Amén. ¿Sabe? Como le decía, es importante que usted tome esta tierra de resplandecer como su preciada posesión. Que como cuando usted salga así de la casa y le pregunten, a mí me preguntan así de vez en cuando: ¿y para dónde va? ¿Y para dónde va, pastor? ¿Y para dónde va? Me lo preguntan de vez en cuando, sí. Pues que usted pueda decir: voy para mi iglesia, resplandecer en las naciones. No diga voy para la iglesia, sino diga ¿para qué? Para mi iglesia. Eso quiere decir que usted ha tomado esta casa como su casa. Pastor, pero es que yo no estoy pagando nada. No es que usted no esté pagando. ¿Usted cree que hacemos con los diezmos, con las ofrendas, con lo que usted trae al altar? Pues se paga un arriendo, se pagan unos servicios, se paga la luz, se paga el internet. O sea que usted también hace parte de esta casa, ¿o no? Amén. ¿Hace parte de esta casa o no? Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sabe, decía allí en Deuteronomio 2, entonces coloca ¿qué? Dice la Reina Valera: entonces tomarás de las primicias de todos los frutos. La lenguaje actual me gusta bastante también. Dice: deberán entregarle a Dios los primeros frutos de todo lo que hayan sembrado. Y me gusta mucho cuando dice deberán. Como le decía, Dios estableció este principio, este estatuto, esta ordenanza. Y dice deberán. Y un deber es un compromiso o expectativa de realizar una acción que produce en determinadas circunstancias. O sea, su acción de obedecer la palabra de Dios, en traer sus primicias a la casa de Dios, al altar de Dios, generará que sus finanzas, que su alacena, que su hogar será bendecido. Y por eso quiero contarle que sabe, el pueblo de Israel, como ustedes lo saben, el pueblo de Israel sigue caminando todavía. Ellos, para los que no lo saben, desde pequeños a ellos les enseñan la Torá. Y la Torá es el Antiguo Testamento y ellos se lo saben de memoria. ¿Y sabe por qué el pueblo de Israel, la nación de Israel, es bendecida? Es porque no han renunciado a esta ordenanza que Dios estableció desde tiempos atrás, de presentar las primicias de todo. Porque cuando presentas tus primicias, quiero decirte, iglesia, lo primero que haces es reconocer que has entrado en una tierra de bendición. Vuelvo y lo repito: cuando presentas tus primicias, lo primero que haces es reconocer que has entrado en una tierra de bendición.
Mira lo que decía allí el versículo 3. Ayúdame ahí en pantalla el versículo 3, Yoba, por favor. Decía: preséntale al sacerdote que está a cargo en ese momento y dile. Está ahí separado, ¿cierto? ¿Tiene versión qué? ¿El lenguaje actual? ¿O está en Ah, sí, no, tengo ahí. Mira cómo está aquí. Preséntate ante el sacerdote que está a cargo en ese momento y dile. ¿Está separado? Hay dos puntos y hay comillas, ¿no? Y mira lo que dice allí: con esta ofrenda reconozco ante el Señor su Dios que he entrado en la tierra que Él juró a nuestros antepasados que nos daría. Y sabe, él estaba diciendo allí, fue una tierra que Dios prometió y que ahora Dios, ¿qué? Nos estaba dando. Y por eso dice más adelante, salte allí un poquito en el versículo 9, dice: nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra donde fluyen la leche, ¿qué? Y la miel. Cuando la palabra de Dios se refiere a una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que fluye en abundancia. Cuando Dios habla que es una tierra que fluye leche y miel, es la promesa de una herencia fértil y rica que ha sido vista en el tiempo, como se lo decía en la Torá, y que se ve ahora en el tiempo presente. Porque saben, la nación de Israel es dueña de una tierra en el Medio Oriente cálido seco. Es una tierra desértica. Pero yo me puse a investigar y decía que ellos tienen un sorprendente fenómeno de producción agrícola. Israel produce la mayoría de sus alimentos y los exporta a una gran parte del mundo. Y a pesar de que es una tierra desértica, a pesar de las condiciones, las vacas israelíes producen más leche que las de Estados Unidos, las de Europa y las de Australia. Israel es considerado líder mundial en producción de leche. Y lo pueden investigar en Google. Israel es considerado líder mundial en producción de leche. Pastor, mis hijos toman tanta leche en la casa, entonces me voy a ir a Israel a traerme una vaca. No, señor. Yo sé que usted no pensó eso, gloria a Dios. Porque usted lo que está aprendiendo es que usted va a presentar sus primicias sabiendo que Dios va a bendecir su casa, su territorio. Cuando Dios bendice la casa de Dios, lo bendice a usted porque usted está bajo esta cobertura. Y su tierra, su casa también va a ser una tierra donde fluyen la leche y la miel. Amén. Amén. Bueno, vuelvo, lo repito, parece que no escucharon. Corras un poquito el tapabocas porque le está tapando los oídos. Porque yo creo que su tierra, su casa va a ser una tierra también donde fluyen la leche y la miel. Amén. Porque saben, una tierra que produce leche es una tierra fértil. Porque tiene pastos para el ganado. Y saben, si nos ponemos a ver la función que hace la leche, la función que tiene la leche es nutrir a las crías hasta que sean capaces de digerir otros alimentos. Escuche esto que investigué y me pareció tremendo. Además, protege el tracto gastrointestinal, contribuye a la salud metabólica, regulando los procesos de obtención de energía, en especial el metabolismo de la glucosa y la insulina. ¿Usted se imaginaba entonces el Señor qué quería decir cuando decía que fluye la leche y la miel? No solamente que estaba bendiciendo una tierra, sino que les iba a dar el alimento, el sustento, lo que ellos necesitaban para crecer sanos y fuertes para poder trabajar la tierra. Y decía que fluye la leche y la ¿qué? Y la miel. ¿Sabe? La miel simboliza la abundancia y la prosperidad. Muestra la abundante providencia de Dios para su pueblo, que recibe la bendición constante ¿de quién? De Dios. Aunque la miel implicaría naturalmente la presencia de abejas que participarían activamente en la polinización de las flores,
productos y vegetación. Una tierra que fluye leche y miel no solo sería apta para la vida, sino que tendría abundancia de recursos naturales para aquellos que van a ir de generación en generación, para sus descendientes, para que las demás generaciones disfruten de esa tierra. ¿Sabe usted? Muchas veces se pone a pensar: tengo que dejarle a mis hijos una casa, tengo que dejarles el estudio, el casa, carro, beca, una finca. Y se ha puesto a pensar usted: tengo que dejarle principios establecidos por Dios que realmente bendigan a las siguientes generaciones. Porque por eso las primicias, y por eso vemos que Israel es un pueblo requete bendecido, es una potencia mundial. Don Mario me decía que es fuerte en ¿qué? En armamento, ¿no? En armas y todo eso. Pues eso se ve también por la mano de Dios ahí, que realmente es bendecido en todas sus áreas, a pesar de ser una tierra ¿qué? Desértica. ¿Qué fue lo primero que le dije, perdón? Cuando presentas tus primicias, reconoces que ¿qué? Que has entrado en una tierra de bendición. Segundo, cuando entregas tus primicias, cuando las presentas delante del altar, reconoces de dónde te sacó Dios, a dónde te trajo y qué te dio. Vuelvo y lo digo otra vez, lo repito. Cuando presentas tus primicias, reconoces de dónde te sacó tu Dios, a dónde te trajo y cuál fue la tierra que Él te dio. Por eso dice allí, vaya conmigo nuevamente en la palabra. Dice ahí el versículo 5, adelantemos al versículo 5, yo por favor. Pues vamos al 5. Mire lo que le dice nuevamente Moisés: en la presencia del Señor tu Dios tendrás que decir: mi antepasado Jacob era un arameo errante que fue a vivir como extranjero a Egipto. Su familia era poco numerosa cuando llegó, pero en Egipto creció hasta volverse una gran nación, una nación grande y poderosa. Cuando los egipcios nos oprimieron y nos humillaron, al hacernos sus esclavos, nosotros clamamos al Señor, Dios de nuestros antepasados. Él oyó nuestro clamor y vio las privaciones, el trabajo pesado y la opresión que pasábamos. Y así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo poderoso, con terror aplastante y con señales milagrosas y con maravillas. ¿Saben? No sé si usted se lo está preguntando, pero ¿por qué Dios le dice: ven, trae tus primicias, preséntalas ante el sacerdote las pondrá en el altar? Porque está reconociendo que es una tierra de bendición. Pero segundo, tienes que recordar qué fue lo que hizo Dios. Y sabe, yo entendí esta palabra, que el Señor lo hacía porque lamentablemente a veces somos muy desmemoriados y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por eso le dice ahí en ese texto: recuerda que estuvieron ¿en dónde? En Egipto, oprimidos, esclavizados. Venga aquí, Saúl, venga, don Alejandro. Haga de cuenta aquí, usted está trabajando la tierra. Alejandro, hágase este lado, por favor. Y don Alejandro es el rey de Egipto. Pégale, don Alejandro, hágale. Eso, sí, eso, dale duro. ¿Cierto? Estaba oprimido, estaba esclavizado. Dice la palabra de Dios que estuvo 400 años allí en Egipto. Pero dice la palabra, ahora voltéese para acá, póngase ahí de rodillas y órale a Dios. Dice la palabra de Dios nos oprimieron, nos humillaron, pero dice el versículo 7, nosotros ¿qué hicimos? Clamamos a Dios de nuestros antepasados. ¿Qué hizo Dios? Él oyó, mire, tenga en cuenta esto. Él oyó nuestro clamor y ¿qué más hizo?
¿Qué dice acá? Y vio las privaciones, el trabajo pesado, la opresión que pasamos. Así el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y poder y brazo poderoso. Y dice el 9, y nos trajo hasta este lugar y nos dio esta tierra. Aquí este hombre estaba haciendo ¿qué? Esclavizado, oprimido. Pero dice la palabra de Dios. Puedes sentarse, Alejandro, gracias. Dice que vino Dios, escuchó su clamor y le dijo: hijo, ahora toda esta es tu tierra. Para trabajar, ahora trabaja la tierra. Trabaja en la tierra, hermano. ¿Cómo usted trabaja en la tierra? Usted que trabajó allá acá, que saber cómo trabaja la tierra. A ver, súbase y trabaja en la tierra. A ver, cuenta ahí, trabaja en la tierra mientras yo sigo predicando. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía, hermano? Bueno, entonces trabaja en la tierra, gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor que les dio una tierra que fluía ¿qué? Leche y la miel. Y dice el versículo 10. Primero, él recordó lo que Dios había hecho, ¿cierto? Que a pesar de que estuviera oprimido, que a pesar de que estuviera esclavizado, Dios lo escuchó, Dios lo vio, lo sacó de allí y lo trajo a una tierra de bendición. ¿Quién se la dio? Dios. Y ahora entonces usted, esta tierra que usted trabajó, hagamos de cuenta que este es el fruto. Este es el fruto. Usted la trabajó, ¿cierto? Y entonces recogió esto. Y ahora usted ¿qué hace? Usted viene y se para aquí ante el altar de Dios y le dice: Señor, gracias. Aquí está el fruto de la tierra que tú me diste. Aquí están mis primicias. Pero tenga en cuenta y tenga que seguir un ratito, Saúl. Como le decía, debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Debemos recordar de qué situación difícil nos ha sacado Dios. Y sé que durante estos 2 o 3 años donde ha venido pandemia sobre el mundo, sé que usted ha vivido situaciones difíciles. Pero no debemos olvidarnos nunca de dónde Dios nos sacó. O no sé usted cómo llegó a este lugar, pero sé que usted reconoce hoy que usted le puede decir a Dios: Señor, gracias. Porque yo antes no te conocía y ahora te conozco, y ahora mi vida es diferente, mis finanzas son diferentes, y ahora la tierra que tú me has dado, yo la trabajo y de ella saco fruto. Pero lo que el Señor estaba queriendo decir, y como lo dijo ahí en el versículo 10, y ahora, oh Señor, te traigo las primicias de las cosechas que me es que me has dado de la tierra. Y dice: luego coloca las primicias ante el Señor tu Dios y póstrate en adoración. Póngalas en el altar y póstrase en adoración, por favor. Bueno, obviamente que la recibe primero el sacerdote, ¿no? Pero ¿saben? Algo que yo veía, y quiero que usted también lo vea en esta mañana, es que cuando usted presenta sus primicias, está reconociendo de que a pesar de lo que vivió, y a pesar de las situaciones difíciles, es Dios quien te ve, es Dios quien te oye y ve lo que tú vives, y te saca y te trae y te da una tierra que fluye leche y miel. Y yo creo que esta tierra de resplandecer en las naciones es una tierra de bendición, es una tierra que fluye leche y miel. Denle un aplauso al Señor. ¿Sabe? Y dice la palabra de Dios. Tenga allí Deuteronomio, no lo pierda. Pero antes de pasar a Proverbios, quiero leerles lo que decía la lenguaje actual.
Mira lo que decía el lenguaje actual, versículo 5. Mis antepasados pertenecieron a un grupo de arameos que no tenían un lugar fijo para vivir. Y dice en el 6, los egipcios los maltrataron mucho y nos obligaron a ser sus esclavos. Entonces le pedimos la ayuda a Dios, al Dios de nuestros antepasados. Él escuchó nuestros ruegos y pues vio lo que ellos nos hacían sufrir. Y nos sacó de allí, dice finalizando el 8. Y luego nos trajo a este país donde siempre hay abundancia de alimentos. Por eso ahora, y dejémoslo ahí, que si no me adelanto. Por eso ahora. Y mire lo que dice Proverbios 3, 9 y 10, que lo veíamos también ahí en el video que nos presentaban ahorita al principio. Dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Pero que dice, pásalo nuevamente al 9, por favor. Dice, honra al Señor ¿con qué? Con tus bienes también, gloria a Dios, con tus riquezas. ¿Y con qué? ¿Con lo que le sobra? ¿Con las chichivas? ¿Con las monedas de 50? Pero ¿sabe una cosa? Se nos olvida qué es la honra. Y la honra, escuche esto muy bien, es estimar a Dios y a nuestras autoridades a través del respeto, la obediencia, la admiración y la retribución. Vuelvo y lo repito. El honrar es estimar, es amar a Dios y a nuestras autoridades a través del respeto, la obediencia, la admiración y la retribución. Por eso yo les quería mostrar con Saúl el ejemplo, porque es que a veces se nos olvida que fue Dios el que nos ha dado la vida, que es Dios el que nos da la salud para poder trabajar, que es Dios el que nos ha dado el conocimiento, el que nos ha dado la sabiduría, la inteligencia. Pastor, pero ¿y por qué tengo que llevarlo a la iglesia si yo soy el que trabajo y yo el que hago y yo el que produzco? ¿Pero quién te lo ha dado? Y por eso es importante que no olvide lo que le decía. Y por eso él le decía, Señor, aquí traigo de lo que tú me has dado. Mira lo que dice Proverbios 3 en el lenguaje actual. Me encanta. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Cuando tú no le das las primicias a Dios, cuando no diezmas, cuando no ofrendas, estás queriendo decir, yo soy el que lo hago todo, yo no necesito de Dios. Pobre. Pero dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Por eso le decía, honra al Señor con lo mejor, con lo primero. Y mira lo que dice Proverbios, y termino con este último punto. Proverbios no, sino Deuteronomio, nuevamente Deuteronomio 26. Vaya nuevamente conmigo a Deuteronomio 26. Me gusta mucho la versión del lenguaje actual también. Decía 26:10. Por eso ahora, en gratitud, le traigo los primeros frutos de lo que sembré en la tierra que Él me dio. Por eso, como le decía, cuando tú presentas tus primicias, primero reconoces que has entrado en una tierra de bendición. Segundo, reconoces de dónde Dios te sacó, te trajo y te dio una tierra que fluye leche y miel. Y tercero, cuando presentas tus primicias, eres agradecido. Porque ayer muy bien lo decía,
Señor, ahora te traigo ¿qué? Las primicias de la ¿qué? De la tierra que tú me diste. Por eso yo en algunas oportunidades le decía, nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Por eso usted le da el 10% y usted administra el 90%. Y por eso pregunto, Iglesia del Señor, ¿por qué quieres quedarte con los frutos de la tierra que Dios te dio? Cuando tú presentas tus primicias, tus ofrendas, tus diezmos, estás queriendo decir, gracias Señor, porque esto es lo que tú me has dado, esta es la parte tuya. Todavía reconozco que tú eres mi Dios. Reconozco que tú eres mi proveedor. Reconozco que tú eres el que me alimenta, el que me sustenta. Eres tú, mi Dios. Dependo de ti. Eso es lo que tú haces con tus finanzas. Lamentablemente hoy en día se ha distorsionado los diezmos y las ofrendas por malos testimonios, y eso lo sé, de pastores, siervos y ministros que se enriquecen y bueno y dan alarde. Pero ¿sabe qué vamos a empezar a hacer con las primicias de este lugar? Cuando usted lea muy bien la palabra, y creo que también lo vamos a conocer también dentro de 8 días, ¿qué decía el Señor? Presenta las primicias delante de ¿quién? ¿Ante quién? ¿Ante quién? ¿Ante quién? El sacerdote. Ante el sacerdote, ante el encargado. ¿Sabe? Cuando usted lee la palabra de Dios, se da cuenta que Dios es un Dios de orden. Y se da cuenta que cuando Dios repartió su tierra, cuando le dio la autoridad a Moisés y a Josué de repartir su tierra, lo repartió y dividió en tribus. Que había una tribu especial que el Señor había apartado, y era la tribu de Leví, de los sacerdotes, de los ministros que se iban a encargar de ¿qué? De servir en el templo. Y por eso el Señor les dijo, y mire lo que dice allí en el versículo 11, 26:11. ¿Ese nombre no lo tiene? No se lo digo. Dice, después podrás irte y celebrar por todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te haya dado a ti y los de tu casa. Pero no te olvides de incluir en la celebración a los levitas, a los extranjeros que vivan en medio de ti. ¿Sabe qué son las primicias? Las primicias, las ofrendas, todo esto es ¿para qué? Para que el pueblo de Leví, para que los sacerdotes sostengan el templo y también sostengan su vida. Por eso el Señor le decía, no te olvides de los levitas, no te olvides de los sacerdotes. Pero como yo le iba a decir, las primicias va a ser para bendecir primero a la casa, a los siervos de la casa, a los servidores también. Y si queda sobreabundancia, porque vamos a creer que va a quedar en sobreabundancia, bendeciremos al pueblo de Dios. Amén. Porque ahí decía a los levitas, ¿y a quiénes más? A los extranjeros que viven en medio de ti. ¿Aquí hay algún extranjero? No, gloria a Dios, no, hay harto hermano venezolano, qué bendición. ¿Hay alguien más de otra tierra? ¿No? Gloria a Dios. Dígale que está a su lado, ¿sí ve? Dígale, sí ve, por eso hay que acoger al extranjero. El extranjero también es merecedor de una tierra que fluye leche y miel. Porque como le decía, lo tercero que tú haces cuando presentas tus primicias es ser agradecido. Porque gratitud es sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia alguien que le ha dado algo, por lo cual desea ¿qué? Corresponderle. ¿Y cómo le corresponde usted a Dios? Haciéndose el loco con lo que Dios le da y dice, pues si todo es para mí. Primero yo, segundo yo y tercero yo, ¿cierto? Pero ¿cómo le corresponde usted a Dios? Poniendo a Dios como primero de todo, como cabeza de todo. La gratitud es detenerse y darse cuenta de que Dios lo ha bendecido y valorar que lo que tenemos es gracias a Él. Por eso las primicias son un principio de adoración y de gratitud, de reconocer que apartados de Él nada podremos lograr. Por eso el pueblo de Israel durante años fueron sometidos a trabajos forzados y situaciones precarias.
Pero Dios les proporcionó una tierra con abundancia, una tierra en la que podían establecerse y disfrutar de las bendiciones del pacto de Dios. Y por eso con mi esposa también hemos tomado la determinación de dedicarnos de lleno al ministerio, porque a veces demanda, falta tiempo. ¿Usted cree que yo esta enseñanza la hice aquí ayer, faltando 2 horas para hacer el aseo a las 7 de la noche? No, desde el jueves estoy ahí, dele. Porque cuando yo me meto en un texto, a mí me encanta la palabra de Dios. Y me gusta darle, escudriñarle y sacarle, así como el que trabaja la tierra. Y sabe algo que yo veía conforme a esta palabra, y que en algún momento también lo dije. Nosotros iniciamos este lugar, la apertura de este lugar, con dudas, con temores. Pero sabe, el Señor me mostró conforme a este texto que esta tierra ha sido una tierra de bendición. Hemos sido bendecidos los levitas, los sacerdotes, los que sirven en el templo o quienes están dando testimonio. Y donde han sido bendecidos extranjeros. Que aunque haya habido extranjeros que son bendecidos y después terminan diciendo cosas y burradas y cosas incoherentes de aquí en la casa, pero gloria a Dios, los bendecimos en el nombre de Jesús. Pero esta tierra realmente es una tierra de bendición. Por eso quiero invitarlo a que se ponga de pie.